Muy buenos días, tengan todos y bienvenidos a esta jornada del día de hoy de geopolítica. Comenzamos aquí nuestra labor habitual a esta hora hasta las 9 de la mañana por el canal 14 en todos los cables a nivel nacional, el cable 14 TV, también el audio en tiempo real en Samantha Radio Online que se repite a las 4 de la tarde y repetimos el contenido en nuestras redes sociales. Para la costa este de los Estados Unidos tenemos el canal 34 del sistema de cable Comcast. Ahí estamos. Este lunes, que contamos a 17 del mes de octubre, ya pasamos la mitad del mes de octubre, el mes número 10. Así que estamos rápidamente caminando al final de año. El día de hoy muchas informaciones políticas, tanto del ámbito interno como también del ámbito internacional. A nivel internacional tenemos el caso de Haití, donde este fin de semana hubo un movimiento importante en procura de la conformación de una llamada fuerza de ayuda, fuerza de intervención. Hubo movilizaciones de algún equipamiento y de personal militar. Lo que parece ya el inicio de ese movimiento para ayudar a los haitianos a tratar de resolver, no de resolver, por lo menos de mitigar la crisis que tiene a ese país convertido en un desastre en términos institucionales y en términos de seguridad. Esta semana deberá ser importante para el devenir inmediato de lo que vaya a ocurrir en Haití. Pero lo que está claro es que Haití no puede seguir como está, porque la situación ya ha desbordado los límites de la posibilidad de que un país pueda tener algún tipo de normalidad. Ya no es viable por decisión propia. O sea, los actores haitianos no están en capacidad de manejar la situación y devolver la normalidad relativa a ese país. Así que vamos a ver qué va a ocurrir en las próximas horas, en los próximos días de esta semana. En Brasil se celebró ayer el debate correspondiente a la segunda vuelta que tendrá lugar el siguiente domingo, no este, sino el próximo 30, entre el presidente candidato a la reelección, Jair Bolsonaro, y el expresidente y candidato a regreso, Luis Ignacio Lula da Silva, simplemente Lula. Las encuestas le siguen dando una ventaja, prácticamente la misma ventaja que obtuvo en la primera vuelta del pasado 2 de octubre. Ha mantenido, Lula le llevó a Bolsonaro 5.2, 5.3 en la primera vuelta, 48.2, y el presidente obtuvo 42, casi 43. Entonces esa fue la diferencia.
las encuestas, cuando se miden los 4 candidatos que hay en Brasil, primera vuelta, segunda vuelta, y como 4 candidatos, pues hay 4 candidatos. En Brasil es constitucionalmente obligatorio tener, además de los candidatos que compiten, 2 opciones: nulo o en blanco. Entonces, cuando se miden con esos candidatos, son candidatos a la nada, se mantiene prácticamente la misma diferencia. Lula, 48 y tanto, se mantiene inamovible prácticamente. Ahora, cuando se eliminan los 2 candidatos a la nada, que son nulo o en blanco, que son al final lo que se cuentan para decidir, se eliminan esos 2, que pueden tener un 1, 2%. Cuando se eliminan, los 2 candidatos reales, su votación se convierte en 100. Y a partir de ahí, entonces, se decide el candidato, el ganador. Y cuando se convierte en 100 los 2 candidatos útiles, Lula tiene el 53% y Bolsonaro 47%. O sea que se sigue manteniendo la misma distancia. En cualquier escenario se sigue manteniendo la diferencia. Por lo tanto, parece que Lula puede ganar la próxima contienda del 30 de octubre. Ayer en el debate, un debate muy descarnado. Se basa en Bolsonaro acusando de corrupto a Lula. Lula lo acusa de sanguinario y de antidemocrático. Incluso apareció en unas imágenes que el Tribunal Superior Electoral obligó al retiro. Aparecía Bolsonaro comiéndose a un indio. Lo acusaban de caníbal. Porque en un discurso él dijo: yo no tengo problema, yo me como un indio. Es que los indígenas en Brasil son de una población totalmente marginal. Y Bolsonaro, que es racista, además de todo lo malo que tiene, ha acentuado la marginación de la población indígena en Brasil. Y por ahí se fueron entonces. Finalmente dijeron algunas cosas importantes para el país. Ambos se comprometieron a no ampliar el Tribunal Superior, la Suprema Corte de Justicia, que Bolsonaro había dicho que iba a aumentar de 11 a 15 o a 17, con la previsión de, si él gana las elecciones y lo aumenta, entonces esos adicionales son nombrados por el presidente de la República. ¿Y a quién va a poner a quién se prevé que si logra aumentar los miembros de la Corte Suprema, quién va a poner? A sus amigos. Pues entonces se acordaron que ya no van a incrementar la Suprema Corte de Justicia, porque es un tema muy importante, que crea mucha controversia por las cuestiones que han tenido lugar en los últimos 2 años, justamente en contra del presidente Lula, que fue sentenciado, fue condenado a una
una prisión por unas acusaciones de corrupción que después el propio Tribunal Superior, la Suprema Corte de Justicia, anuló porque no se llevó el debido proceso. Y eso creó un ambiente propicio para que se buscara la vía de despolitizar a la Suprema Corte, pero con la propuesta de adicionarle entre 5 y 7, entre 4 y 6, de 11 a 15 o a 17. Eso volvió a matizar el debate en torno al uso político de instituciones como el Tribunal Superior Federal de Brasil. Don Leandro, dígame usted. Sigue ahí. Ya. Que no le han puesto el micrófono todavía. Bueno, pues, ya Leandro está aquí. Y entonces, ese es el tema más importante, o sea, los dos temas más importantes en materia del ambiente internacional, además de la guerra, que ya hay episodios muy repetitivos de la guerra en Ucrania. Ayer el presidente, el sábado, el presidente ruso, Vladimir Putin, anunció que había dispuesto la reducción de los ataques con misiles que tuvieron lugar durante la semana pasada completa y que comenzaron cuando Ucrania logró dinamitar el puente que comunica con la península de Crimea. Y como reacción a eso, Rusia le mandó un viaje de misiles a todo el territorio ucraniano, incluso hacia Kiev, que nunca ha sido el objetivo de Rusia llegar hasta Kiev, pero que como consecuencia como reacción a ese sabotaje del puente tan importante, pues Rusia decidió sacarle músculo a los ucranianos y se produjo esa batería incesante de misiles que después ya llegó el presidente dispuso que ya paren los misiles. Entonces la guerra sigue en el teatro convencional de las batallas, etcétera, etcétera. Así que En el teatro. un ambiente. En el teatro diplomático, ¿verdad? No, teatro de los acontecimientos se llama. Ya, en la rutina. Donde hay una guerra en el campo, es el teatro de los acontecimientos. Bueno, sí, pero antes no hubo un bombardeo del nivel que hubo toda esta semana. Desde el lunes hasta completo y destrucciones considerables. Claro. En la propia capital ucraniana, que es una agudización, digamos, de la confrontación que ha llamado la preocupación de muchos países y de organismos incluso. Y como siempre, cuando la guerra se pone más cruenta, se acerca siempre el final. Sí, incluso las mediaciones han sido mucho más profundas, Más activas. mucho mayor preocupación porque en realidad lo que hubo esta semana en Ucrania es de alta preocupación. Sí, pues, una reacción. Reacción que ha llegado a Francia y a otros países de Europa en defensa de sus propios territorios, ¿sí? Y en contra de los gobiernos. Yo te mandé anoche, no sé si lo viste, un vídeo de una protesta ayer en Francia, donde le entraron a la población francesa lo vi. en contra del gobierno. Y hay una crisis energética enorme que afecta a un país de primer mundo como lo es Francia.
Mientras ellos están preocupados por lo que pasa en Ucrania. Digo, ¿y tu país en qué está? ¿Por qué no te preocupas por tu país? Bueno, Macron, el presidente Macron de Francia, ha sido uno de los menos beligerantes de la Unión Europea. Sí, Incluso ha tenido alguna él siempre posición. ha mantenido un discurso tendente a que, primero dijo, a Francia, a Rusia hay que reconocerle su, Sí. lo ha dicho, y debemos buscar la vía de cómo no agudizar el conflicto, que es algo diferente a otros miembros de la Unión Europea, Sí. y no miembros de la Unión Europea como, por ejemplo, el Reino Unido, que ha sido muy beligerante contra Rusia. Eso es histórico. Pero Macron fue histórico, excepto En la Segunda en la Guerra Segunda Mundial. Guerra Mundial. Claro. Entonces Macron ha sido más o menos, el menos beligerante. Como la característica de su pensamiento, que uno sabe ni qué color es. No está ni en un extremo ni en otro, sino No, un híbrido, sí, una mezcla rara. ¿cuáles son esos colores que no son nada? Sí, Que es blanco- es una mezcla. Blanco o hueso. Sí, es una mezcla rara lo de Macron. Sí. Sin embargo, la población francesa, que tiene un nivel de desarrollo incluso de la democracia y de la libertad muy amplio, Sí. y de los derechos fundamentales, ahí está incluso parte de la creación de la ONU, están ahí, y es un país de la ciencia, sede de la UNESCO. Entonces, La cuna de los derechos humanos. claro, la cuna de nación de los derechos humanos, sí. Así. Siempre está adelante en materia de derechos humanos y de libertades públicas. Por lo tanto, le está exigiendo a su país, a su presidente, pero tú no puedes poner en riesgo las libertades públicas ni el nivel, digamos, el estado de bienestar de los franceses por un problema que tenga Ucrania. Eso no es un problema de Francia. Tú te pones así de este paisito, de estos analistas pipiripados. Tú dices, ¿en qué afecta a la Unión Europea el conflicto? O sea, en términos racionales, Sí. el conflicto Rusia-Ucrania. Lo afecta porque, No, espérate. Lo afecta. claro, Yo digo, neutrales. No estamos ni con Rusia ni con... les beneficia más la De- neutralidad. Que se despeñense ustedes. Sí, bueno, la neutralidad le conviene más. Claro que sí. Totalmente, porque ahí no pondrían en riesgo algunos beneficios, por lo menos de lo que les suple esa zona a ellos. A eso me refiero. ¿En qué afecta ese conflicto directamente si no participan? Mejor dicho, ¿en qué beneficia ponerse ellos en contra de Rusia? En nada. Pues yo le digo al revés. Sí. El conflicto en Rusia, ¿en qué afectaba eso de no meterse en la Unión Europea de cochero de Estados Unidos? Porque eso es lo que pasa. Ah, sí, ya tú lo dijiste. Está de cochero de Estados Unidos, Sí. de tajaperro de Estados Unidos. Pero es una pena que el primer mundo se dedique a eso. Entonces, ahí tienen las consecuencias. Sí. Tienen una previsión catastrófica en términos de enfrentar ese invierno que es. Todavía no ha empezado. No debería ser invierno, de no manera- infierno. Un infierno. Y entonces con De una, frío, crisis, ¿verdad? con una crisis energética eso puede agudizar enormemente. Y afectar, y eso va a terminar afectando a los más pobres, a los más desprotegidos. Los vulnerables siempre son Los más vulnerables son. Entonces, eso se ha conjugado con una crisis de aumento de precio, incluso en algunos, porque es que la industria depende de la energía. Por lo tanto, si tiene pocas energías o si es más cara tu energía, los productos manufacturados serán entonces más caros. Tan simple como eso. La energía es fundamental en todo. Claro. Entonces, pues si no lo pensaron racionalmente. No, lo que pasa es que somos aliados de Estados Unidos. Pero ¿quién dijo que el aliado tiene que tirarse por donde se vaya el socio? Si una alianza es incondicional solo para Entonces, beneficiar a un no es lado, alianza. entonces no es alianza, es una sumisión. Una entrega. ¿Verdad? Es una sumisión. Eso es diferente. Pero bueno, es una pena. ¿Eh? Sumisión. ¿Y tú sabes cuál es la sumisión? Nosotros al Hacemos lo que el otro diga. y por eso es un cambio ahora de cambio comercial. ¿Eh? Ah, bueno. Hacemos lo que otro diga en el cambio comercial. ¿Y quién fue que lo dijo? Vamos a la pausa.
14 TV, televisión para todos. En la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones trabajamos con transparencia y sentido social. Contamos con establecimientos de atención para nuestros usuarios y además, durante esta gestión hemos otorgado 46,000 pensiones. Si quieres saber sobre tu pensión, visita nuestras oficinas o consulta nuestra página web www.dgjp.gov.do. Te servimos con calidad y justo a tiempo. El dominicano, cuando quiere puede, lucha como nadie para progresar. En su corazón la esperanza crece, sabe que la fuerza está en la unidad. Dominicana, dominicano, somos vencedores si me das la mano. Arrancamos y volvimos más fuertes. Juntos trabajamos como un solo equipo para que nuestro deporte pueda seguir llegando a lo más alto. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. El censo es una oportunidad para conocer el presente y construir nuestro futuro. Saber cuántos somos y qué podemos lograr juntos. Cómo somos y qué nos hace únicos. ¿Dónde vivimos? Quienes no cambiaríamos República Dominicana por nada. ¿Y cómo vivimos y hacia dónde queremos llegar? Tú eres una pieza clave para responder todas estas preguntas. Sé parte. Participa del primer censo tecnológico de la República Dominicana para entender qué necesitamos y diseñar políticas públicas que mejoren nuestra calidad de vida. Sé parte. Participa del censo. 14 TV, televisión para todos. Seguimos en geopolítica y ya está con nosotros nuestro invitado del día de hoy, el doctor Pedro Richardson, el director ejecutivo de la Federación Dominicana de Distritos Municipales, FEDODIN, que es una organización, o sea, una agrupación, algo así como FEDOMO, que agrupa a los municipios. Este es el gremio de los distritos. El gremio de los distritos municipales. Que los distritos municipales, junto con los municipios, pero los distritos son los más pequeños, entonces son los que tienen la interacción diaria cotidiana con los habitantes del territorio. Pero aquí los distritos municipales, bueno, y también los municipios, son tendidos hacia menos. O sea, el Estado, el gobierno central le deja caer pequeñas cosas. Más cuando es una ley. Una ley del 10%. Lo municipal es diferente a lo congresual y a lo ejecutivo. Y entonces Pedro y yo tenemos una amistad de alrededor de 40 años. De verdad, Pedro. Sí, sí. De verdad. Por ahí, la verdad, Gracias, bueno, gracias por estar aquí. Sí. Saludos a todos y todas. Yo me siento muy contento cuando me llamaron de la oficina y me dijeron que íbamos a venir a este espacio y saber que tú estás aquí. Gracias. Te reiteramos el afecto de la familia Gracias. de un ejercicio ético del periodismo como tú lo has hecho siempre. Yo de verdad nunca me expliqué por qué te fuiste a Estados Unidos, pero eso es tema de otra cosa. No, ni yo tampoco. No sé, de pronto me llama y vean que voy a Estados Unidos. Bueno, pero tú dijiste que soy el director ejecutivo, como en efecto, de la Federación Dominicana de Distritos Municipales. Nosotros representamos 235 gobiernos locales. Somos el 60% de las municipalidades del país y administramos el 56% del territorio nacional. Es decir, de cada 100... ¿Cuánto es el presupuesto? Ah, no, ahí es muy poco.
Ahí es muy poco. Bueno, estamos recibiendo transferencias por el orden de los 5.000 millones, porque te decía, de cada 100 kilómetros que tiene el país, 56 corresponden a los distritos municipales. Nosotros tenemos aproximadamente el 19, el 20% de la población. Y tenemos, porque la gente asocia la idea del distrito a territorios pequeños, y no es así. Hay distritos como Santiago Este, que es más grande que 20 provincias, o La Caleta, Pantojas, San Luis, La Victoria, que son más grandes que 5 provincias, que todas las provincias fronterizas. Y hay distritos que son más grandes que los municipios a los que ellos antiguamente pertenecían. Por ejemplo, Guayabara es más grande que Postre Río, tiene más habitantes. O sea, nosotros logramos constitucionalizar en el 2010 ese artículo 199, logramos constitucionalizar los distritos, y a partir de ahí la administración local está compuesta por el Distrito Nacional, los municipios y los distritos municipales. Y estas tres instancias tienen iguales competencias, iguales prerrogativas, es decir, son iguales. Santiago, por muy Santiago que sea, no es el Distrito Nacional, ¿verdad? No me diga duro eso. No, que no es el distrito, es un municipio. Son Porque iguales. el Distrito Nacional Claro. es el asiento Claro. de gobierno, Es el un asiento municipio cabecera del grande. municipio. Es que no es municipio, es un distrito. Es un distrito, es una categoría, es la capital del país. Que nosotros tenemos que abogarnos en una nueva reforma a la normativa municipal, a una ley de capitanía. Ahora, por fin se consiguió, Eso parece como de la... de capitanía, como parece de la colonia. capitanía de... De la era medieval. No, pero no nos referimos a la capitanía general, de la que esta isla y Santo Domingo lo fue en su momento, antes que dependiéramos y que viniera desde México, Perú, la propia Venezuela, que fueron capitanía general. No, es una ley de capitales y de territorio o de áreas metropolitanas, que te decía que está contemplado ahora en la iniciativa de ordenamiento territorial, uso de suelo y asentamiento humano, que desde el año 2000 andamos detrás de ella, que la logramos colocar en la Constitución del 2010 como un mandato constitucional, y sin embargo ahora, hace una semana, que se dio el informe favorable de la Comisión Bicameral y el Senado de la República aprobó en primera lectura esa iniciativa. Esperamos en esta semana que se conozca ya en segunda lectura y que baje a la Cámara de Diputados. Ahí están, por ejemplo, espacios supramunicipales, y que tú viste ayer, fue ayer que el presidente anunció Santo Domingo una intervención importante en todos los municipios de la provincia de Santo Domingo, pero también en el municipio de Jaina, que es de la provincia de San Cristóbal, porque esta ley lo va a permitir que se hagan esas áreas supramunicipales. Un reclamo que yo creo que este es uno de los pocos países de la tierra que no tiene una ley de ordenamiento territorial. ¿Qué va a significar eso en términos prácticos para los municipios, para los distritos municipales? Planificar. Bueno, en el caso de los distritos, esta es una iniciativa que se enmarca dentro del mandato constitucional, que yo te dije el artículo 199, y entonces reconoce los gobiernos locales, que el gobierno local es el Distrito Nacional, un municipio o un distrito, y que esas tres instancias tienen que tener planes municipales de ordenamiento territorial y consecuentemente oficinas de planeamiento urbano. Mira, Estos planes municipales tienen que ser formulados por el Distrito Nacional, el municipio o el distrito municipal y remitidos para su revisión al Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, para que el ministerio los revise
No es que lo apruebe, no, pero lo armonice. es que lo revise, a ver si se corresponde con el mandato de la ley, si están bien estructurados técnicamente, y luego lo devuelve al Distrito Nacional, al municipio o al distrito municipal para que mediante resoluciones municipales, el Distrito Nacional, los municipios, los distritos municipales lo aprueben. En el caso del distrito y los municipios lo hará el Consejo de Regidores y en el caso de los distritos lo hace la Junta de Vocales. Ahora sí. Sí, mire, voy por lo siguiente. Siempre se habla del presupuesto, que es violatorio a la ley, lo que se le entrega a los, digamos, al poder municipal, en sentido general. Sin embargo, los municipios en su administración no se han legitimado para que le puedan dar realmente lo que le pertenece, por la forma de administrar. Siempre quedan a deber en la administración los distritos municipales, incluyendo los municipios. Desde el ¿Y punto de quién vista- no debe? El que más debe es el gobierno Bueno, central. pero siempre, por ejemplo, ahora, fin de año. No hay un gobierno del mundo que no deba. Pero ahora, Los Estados Unidos no es el que más debe. el que más debe. Ahora, fin de año, siempre es un lío, que no tienen que pagar la No, regalía. eso era. Sí, ¿por dónde vamos? Eso era antes de que el presidente Luis Abinader llegara al poder. No me Y te digas. explico por ¿sí? qué. Sí. Sí, porque la primera decisión de un presidente municipalista, como es el presidente Abinader, fue reconocer esa realidad y nos donó 589 millones para que pagáramos en el 20 el salario 13. Y lo pagamos. Ahora, ¿cuál era la condición? Que a partir de ahí se nos iba a hacer una retención en la Dirección General de Presupuesto y así ha venido haciéndose y en el mes de noviembre nos le entregan y nosotros pagamos el salario 13. O sea, los obligan a ahorrar. A ahorrar, Claro. porque el pobre, tú le dejas a un pobre los recursitos ahí, él con 1000 necesidades, no la va a tomar para atender otras necesidades. Bueno, pero ahora estamos obligados a Carabina a tenerlo ahí en presupuesto. Yo tengo que decirte que así como el presidente hizo esos aportes, ha hecho en 2 años 14,000 millones nos ha entregado. Y tú hablas de la ley, la 166-03, que establece un 10%. Y yo tengo que decir, lo digo ahora y lo decía antes, que los gobiernos, los presidentes no violan la ley, porque cada vez que ellos someten el presupuesto general, Congreso, suspenden la ejecución de esa ley en lo referente al porcentaje de transferencia. Y en ese sentido no la violan. ¿Y el Poder Ejecutivo puede suspender la ley? O no, pero no es el Poder Ejecutivo, es el Congreso que al aprobar la Ley General de Presupuesto cada año pone en receso algunos aspectos de la Ley 166-03. Esa es la realidad. Es una Yo buena- le dije una a un buena forma de amigo, decirlo, ¿no? si eso no fuera así, yo sometiera al presidente de la República. De ese entonces lo dije, que era el presidente Danilo Medina. Lo hubiera sometido al Tribunal Constitucional. Pero él no la viola. No. Él no la viola. Entonces Es el yo Congreso. no puedo ir Evidentemente. hasta haciendo ridículo. Sí. El Congreso es que tiene facultad para eso, para poner en receso, para modificar, para aprobar. Bueno, tú Pero conoces no- tanto como yo de eso. Pero no puede ser. Un asunto práctico pudiera ser saber que el Ejecutivo no va a cumplir esa ley del porcentaje. Pues, entonces, que le Que quiten no lo que le quiten puede, porcentaje. es que ni el poder, ningún presidente, oye, aquí hay unos porcentajes, Nelson, que tú No, eso sabes es que populismo. vienen desde cuando Jorge Eso es Blanco, ¿te populismo, acuerdas? sí. Que un 2%, que un 4%, si el gobierno cumpliera con eso, tuviera que entregar casi el 60%. Exacto. ¿Y con qué se maneja? Entonces lo que tenemos es que sentarnos con seriedad y decir eso no se puede. A ser cumplir. sincero. Sincerizarla. Por de pronto, ese 10% no fue producto de un estudio de los costes de los servicios municipales. No, fue Eso Blanco, fue una fue- de... No, fue Hipólito. Fue Sí, por- Fue Hipólito Hipólito, sí, que de claro. pronto, y yo No, te lo Jorge digo... Blanco le daba un 8. No, con Jorge Blanco no teníamos. Nosotros conseguimos con la 1797, que fue que estableció el 4%
Y para conseguir eso, tuvimos que ocupar el Senado y declararnos en huelga y todo eso. Entonces conseguimos ese 4%. Luego Hipólito, cuando llega, modifica y viene la 166-03 y dio un 10%. Y llegó a dar un 7%. Y ahí vino la crisis de Baníster. Y yo le dije a mi hermano Fausto Ruiz, Fausto, ¿y de dónde sale ese 10%? No, eso es el presidente. Yo le dije, porque puede ser un 10, pero puede ser un 15 o un 20, o puede ser un 5 o un 4. Es que no se ha hecho nunca un estudio. Ahora bien, nosotros tenemos un acuerdo con el presidente Abinader de que para el 24 vamos a tener el 6%. Él ha ido aumentando, aunque este año no hay consignado ese aumento, apenas hay 500 millones de pesos en el presupuesto de este año, pero el presidente ya dijo que va a llevar una sorpresa a la asamblea de la municipalidad que tenemos ahora en diciembre, noviembre, diciembre. Un cheque y va a dar, no, pero el presidente nos acaba de entregar 4.000 millones para aceras y contenes. Si tú aplicas eso, el presidente está entregando más del 5%. Bueno, ¿cuánto vendrá ahora? No voy a decir, pero estamos esperando. Tiene una expectativa. Pero eso es un poder diferente y la ley dice otra cosa. Sí. Se está debiendo un favor al presidente de la República cuando la ley manda otra cosa. Bueno, el presidente nosotros queremos definir y sentarnos con el Poder Ejecutivo a definir temas como el predial, que Haití, que vivimos hablando de Haití, que es un estado fallido, sin embargo, los fondos que reciben las municipalidades haitianas es por el pago del impuesto al IPI que nosotros tenemos, a la propiedad y a la vivienda inmobiliaria. Por eso en Haití, cuando han venido esos terremotos, esa transferencia se cae porque se afecta a la fuente. Nosotros queremos discutir el impuesto que tiene vocación municipal a la circulación, a la placa. Aquí se están recibiendo alrededor de 4.000 y tantos millones por ese concepto. Y eso tiene vocación municipal, ¿verdad? Sí, porque Entonces, el vehículo camina ¿por dónde circula? Claro. Entonces tenemos que sentarnos a ver esas cosas. Hay que enfocarse en los pero impuestos. mientras, Y debiera ser así para la educación superior también. mientras el hacha va y viene, Sí. lo cierto es que nosotros estamos haciendo aceras y contenes en todo el país, de manera equitativa. Tanto los distritos como los municipios recibieron una partida. ¿Pero ustedes o lo está haciendo obra pública? No, nosotros, a través de los fondos que el gobierno transfirió a la Liga y la Liga nos ha transferido. Encima de eso, lo que Obra Pública invierte. Fácilmente Obra Pública te está invirtiendo 40, 20, 70 millones en aceras y contenes en cualquier distrito o municipio. Sí. O sea, este es un gobierno con una vocación municipalista. Okay. Y nosotros tenemos que responder a esa confianza que se ha depositado en nosotros rindiendo cuentas. Y así lo estamos haciendo. Esa es la preocupación, municipios, la sí. rendición de cuentas. Pero estamos rindiendo cuentas. Mira, Pero ustedes no tienen estructura. como Los distritos municipales no tienen estructura contable. ¿cómo que no? Claro, Sí. Claro que sí. Y qué 4 bueno. gente en un local. No son 4 gente. En los campos que vienen dando recetas y No, resolviendo no, los problemas a la gente, Bueno, que no es su pero trabajo. es que hay una realidad. Yo me río cuando dicen que los senadores y los diputados no tengan ambulancias. Ajá, ¿quién la va a tener? Yo quiero que tú sepas que un alcalde, para ser alcalde, primero son héroes y heroínas. Porque el 77 o 78% de los alcaldes distritales, su salario es de 30.000, entre 25.000 a 35.000 pesos. El salario de cualquier secretaria. Tú lo sabes. Sí. ¿Qué es el salario de un alcalde? De los directores. Es el salario. No, y no. tienen que dar más de la mitad de eso, hermano. Sí, Por ayudando suerte. gente. Oh, pero ven acá, La eso mayoría que salen tú pobres, dices. desbaratados No. y endeudados. No hay un solo alcalde. Óyelo bien. Y yo se lo decía a Liceo Marte de Barrio. Yo le decía, yo no sabía que tío te había dado. Yo le decía tío al padre de ellos, El general. al general Melido Marte, por razones de
amistades, entre familias. Yo no sabía que tío te había dado el don de la predigitación, porque ella decía, si cogen la corrupción en la municipalidad se hace una tercera república. Y yo le dije, dime un alcalde, grande, mediano, pequeño, que cuando sale no tiene con qué comprar, hacer la compra o pagar la casa de ese mes. Y yo, un alcalde me llama y me dice, ponme una recarga. Y como a mí los teléfonos me lo paga mi mujer, yo no sabía lo que era recarga. Y me dijeron, una recarga de 100 pesos. Pero lo está pidiendo un alcalde que acababa de salir. Entonces, hay que ver esas realidades. Es la vocación de servicio. Hermano, usted acostado, arropado con su mujer. Y de pronto hay una parturienta. Y van y le tocan. Y tiene usted que salir a llevarla, o que se muere alguien, y la gente no puede esperar que lleguen las 8 o las 7 de la mañana. No, se murió a las 3 de la mañana y esa hora van a despertar al alcalde. Porque déjenlo ahí y yo a las 8 mando el ataúd. No, a esa hora van. No, vayan a la casa del alcalde, ahí está el alcalde. Son realidades. Sí. Oye, es vocación de servicio. Yo hablaba con un alcalde ayer, lo llamé para un asunto de la periferia de Santo Domingo. ¿No te pidió una recarga? No. Entonces yo le conté a él, no, yo me estoy levantando ahora porque tuve que hacer tal cosa con una gente. Y dije, mire, yo no quiero una alcaldía ni gratis que me Y la tú den. sabes los compañeros que han perdido la vida. Yo me vi un coño mío, que yo iba a veces lo visitaba, nos juntábamos algunos días, fin de semana. Y ya a las 7 de la mañana tiene una fila de gente. En su pero casa. Ven acá. Yo dije, ¿y cómo es que te aguanta eso? Yo no aguanto eso. Porque eso no es vida. Vuelvo y te digo, es vocación de servicio. Sí. Pero cuando uno hace lo que a uno le gusta, como que eso no es trabajo. No lo siente. Por ejemplo, a mí me pagan por hacer las cosas que a mí me gustan. Entonces eso para mí no es. Pero yo no quisiera que usted dejara de ver en qué impacto. A mí me pareció muy interesante el proyecto puesto en marcha ayer por el presidente de la República, el ministro de Planificación y Desarrollo y el senador de la oposición de Santo Domingo fueron los que encabezaron. Aunque yo conocía parte de ese proyecto porque un amigo mío fue el diseñador de ese proyecto y aunque no se dijo ahí, pero no importa. Yo lo conocía mucho antes. Ellos lo saben. Ellos lo saben. Sí, pero no tuvieron la grandeza de decirlo ahí en esa. No, eso no importa, hombre. Sí importa. Eso es nimiedad. ¿Nimiedad? No. Bueno, lo importante es que se haga. Te digo, este proyecto solo es viable porque ahora vamos a tener la ley de ordenamiento territorial, uso de suelo y asentamiento urbano. Será una gran transformación no solo del Gran Santo Domingo, sino de esta área supramunicipal y tendrá un impacto de aspectos culturales, industriales, porque eso es una de las cosas buenas. En este país hemos estado perdiendo una gran cantidad de tierras con vocación agrícola. ¿Y qué Vega o qué Espaillá, provincia de Espaillá, tú hablas? Cuando tú vas y ves esa tierra negrecita, entonces es un crimen, construyendo viviendas, haciendo estaciones de carro, de qué sé yo qué, y entonces ponemos en juego la seguridad alimenticia. La seguridad alimentaria. Entonces ahora en la tierra certificada de mayor calidad del país. Entonces ahora esta ley nos va a dar las áreas mineras, las áreas urbanizables y no urbanizables, para saber dónde. Ahora ya se acabó de que el Ministerio de Educación vía el Ministerio de la Vivienda va a hacerte una escuela en Vengan a Ver, donde ellos digan, no, es donde diga, el Plan Municipal de Ordenamiento Territorial. Tú ves cómo estamos poniendo orden y ahí se inscribe ese proyecto que creo que estará impactando 93 millones de metros. Eso es una cosa de aquí al 2050. ¿verdad? Pero algo que yo siempre he criticado desde fuera, pero con conocimiento de otras realidades. Por ejemplo, una oportunidad que aquí en la capital el municipio trató de cobrarle a una telefónica el tendido. Un impuesto por los cables. Sí, por uso de suelo. Y entonces
fueron a la Suprema y eso. No, lo desautorizó el director de impuestos internos en ese momento. Sí. Que esos son impuestos que deben cobrarse Bueno, el ayuntamiento. lo El cierto ayuntamiento no tiene calidad para cobrar ese tipo de impuestos. Es que los gobiernos locales no pueden establecer impuestos. Los impuestos ni siquiera el gobierno central, lo establece el Congreso. Ahora, nosotros podemos cobrar tasas y cobrar arbitrios. De hecho, en la ley general de electricidad está el artículo 134, que establece el pago del 3% de la facturación eléctrica a los gobiernos locales. En el caso de la Telefónica, ese pleito lo perdimos porque pusimos unos abogados como que no fueron muy buenos. O fueron muy buenos los de la parte contraria, ¿verdad? Y entonces nosotros le cobramos a las distribuidoras eléctricas ese uso de suelo. Sin embargo, las telefónicas que hacen uso del mismo espacio, esas quedaron exentas. Pero esas son las cosas del país. Yo creo que tenemos esa lucha pendiente. Los municipios, en el caso de ustedes, los distritos municipales, que son territorios, aunque sean grandes, como tú dices, que uno es mayor que el municipio al cual pertenecía antes. Sí. Pero la realidad es que los distritos municipales tienen muy poca actividad comercial, muy poca actividad empresarial. Algunos como todo, sí, porque... ¿De dónde se nutren los...? Aparte del presupuesto. No solo los municipios, los distritos municipales. Aquí la mayor fuente de ingresos son las transferencias que hace el gobierno central a los gobiernos locales, porque la Constitución te dice que nosotros no podemos gravar, por ejemplo, el comercio interprovincial. Y dime qué comercio no es interprovincial. Por eso es que tenemos que sentarnos con el gobierno central y definir áreas que sean cobradas por el gobierno central, porque quizás nosotros no tenemos esa infraestructura que tú dices para poder cobrar, por ejemplo, la placa. Entonces eso lo tenga que hacer la Dirección General de Impuestos Internos, pero que un componente de eso se transfiera directamente. Hay municipalidades que tienen proventos. Por ejemplo, tú tienes el caso de Baní, que maneja la salina, o tiene Montecristi, que también maneja la salina, y que son fuentes importantes de ingresos. Pero la mayoría de los ingresos que nosotros recibimos son por esa transferencia. Y hay otro elemento, y que nosotros damos el servicio y no lo cobramos, que es el servicio de aseo urbano. Y por populismo, aquí no se quiere pagar el servicio de aseo urbano, no lo cobran tampoco. La basura. La basura. Pero eso no es solo en República Dominicana. Tú vas a Puerto Rico y en Puerto Rico nadie lo cobra. Y es Puerto Rico. Y los alcaldes que intentaron cobrarlo perdieron las elecciones. Las perdieron ahora, no hace poco. Los 5 o 6 que intentaron cobrar. Nosotros la vamos a cobrar, claro. Y un rol de buena gestión de los municipios, en vez de asumir el rol que le corresponde en muchísimas áreas al gobierno central, ¿por qué no convertirse en un buen interlocutor válido frente al gobierno, frente a las instituciones del Estado? Por ejemplo, cuestión de educación no tiene por qué asumirla el municipio, que no sea la limpieza de la calle, del lado de la educación, o de obra pública, o de salud. Bueno, tú sabes que tenemos competencias propias, competencias compartidas con las sectoriales del gobierno central, y unas que son exclusivas de nosotros: cementerios, mercados, aseo urbano, son competencias exclusivas de nosotros. Y otras son compartidas. Lo que yo te digo es que hay muchos programas del gobierno central que si lo hacemos en sinergia, mira, un programa que yo siempre vivo abogando por él, y que la ley nos la da, son los caminos vecinales. Pero si nosotros, ¿a dónde va la gente a reclamar por sus caminos vecinales? ¿A obras públicas? No, la gente va a la alcaldía. Sí. Y nosotros hemos garantizado la paz social de este país. Aquí había muchísima protesta. Y Nelson, que es un periodista avesado, sabe. Habían protestas por un transformador
y comunidades quemaban. Ahora la gente va con un transformador, va al gobierno local. Que no hay ambulancia, va al gobierno local. Que el camino vecinal colapsó, que no sirve, va al gobierno local. Y entonces nosotros le damos soluciones en la medida de nuestras posibilidades. Pero si el gobierno comprara un kit de equipos amarillos y lo mancomunáramos por provincia, Gredar, tractores, rodillos, en vez de que Obras Públicas tenga esos recursos o el Ministerio de Agricultura para darle mantenimiento y reparar, yo no te digo hacer los caminos, yo te digo darle el mantenimiento, que es lo fundamental. Exactamente. Eso lo hacemos nosotros y eso cuesta menos. La inversión que hace la municipalidad, cuando el gobierno central en una cancha gasta 8 millones de pesos, yo te la hago con 4 y con más calidad. Y está comprobado. Y mantenimiento. Y mantenimiento. A estas aceras y contenedores que nosotros estamos haciendo, le asignamos a los compañeros X cantidad para 800 metros, pero los compañeros están haciendo 1.200, 1.300. ¿Y con qué magia hacen eso? Porque abaratamos los costos, porque estiramos el peso como hacen las madres pobres, las madres de nosotros, que hay que tirar el peso. Eso hacemos nosotros, ¿verdad? Y buscamos la colaboración de los actores económicos del territorio para que también participen. Bueno, y eso abarata y que se benefician. Entonces, vuelvo y te digo, hemos avanzado mucho, y nos falta ese reto de la transparencia. Nosotros, por ejemplo, acabamos de solicitar para la aplicación de la ley de compra y contrataciones y estuvimos dando unos talleres para eso y estamos esperando, pero todos los distritos solicitaron su portal transaccional y todo estos procesos de aceras y contenedores lo estamos haciendo aplicando la ley de compra y contrataciones. En materia en Cámara de Cuentas, todos los distritos, los alcaldes distritales, en más de un 96%, tienen su declaración de patrimonio. ¿Los alcaldes? Los alcaldes. Porque la denuncia que se hizo, la mayoría son alcaldes que no declaran. No, es que la Cámara de Cuentas te pone ese alcalde. Tú sabes que cuando tú sales de la posición, tienes también que hacer la declaración. Sí. Pero es una culpa de la Cámara, no de nosotros. Los alcaldes actuales tienen sus declaraciones. Un porcentaje extraordinario de los vocales también tienen sus declaraciones, porque nosotros se las hacemos. Y le decimos, si usted lo que tiene es un chivo y una chivita, declare su chivo y su chivita. Gracias, Pedro. Hay que volver aquí. Hay que volver, Pedro. Hay que volver. Fue de verdad que muy interesante tu participación y mucho más interesante el reencuentro. Gracias. A ustedes gracias también. Mañana, Dios mediante, a las 8 de la mañana, de nuevo aquí. Tienen que mandármelo para que